Seguimos en esto que es ahora Primer Círculo. Estamos ya en Primer Círculo en el canal 134 de Cable Más. Y le damos a usted la más cordial bienvenida, a usted que nos ve y también a usted que nos escucha, por supuesto. Está con nosotros ya en esta mesa política, por supuesto, a quienes usted ya conoce también. Todos los viernes, diputado Manuel Pérez Morales. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Y felicidades. Gracias. Es tu cumpleaños el día de hoy. Acabo de cumplir 15 años. Bueno, y Flavio Sosa Villavicencio. Flavio, ¿cómo estás? Muchas gracias por su atenta invitación. Muy bien, así es, efectivamente, son nuestros invitados a esta mesa política. Y también a usted darle la más cordial bienvenida, a usted que nos ve a través del 134 de Cable Más y a usted que nos escucha. Hoy es 1 de mayo, además de ser cumpleaños de Manuel Pérez Morales, es el Día del Trabajo. Estamos hoy viendo, por ejemplo, ahorita tocaremos ya más en detalle, hoy lo que publica, por ejemplo, la agencia Reforma y otros medios a nivel nacional, sobre la nómina que da a conocer hoy en www.cep.gov.mx/CEP y da a conocer precisamente pues la nómina magisterial a nivel nacional por estados. Por cierto, destaca en este caso de la nómina, hablando del sindicato de maestros, que son 3 los estados que dicen no son tan transparentes en el manejo de la nómina, como es Michoacán, Guerrero y particularmente Oaxaca. Pero hablando del tema sindical, Flavio, tenemos el asunto de los burócratas que tienen un problema interno serio. De hecho, hoy habían dicho que no iban a marchar, otros que sí. ¿Qué reflexión podemos mencionar hoy a propósito, o a qué podemos llegar hoy en este Día del Trabajo? ¿Hay algo que festejar? ¿Hay algo que celebrar? ¿Cómo ves, Flavio? Yo creo que hay que protestar el día de hoy. El día de hoy es un día de protesta a nivel nacional. Los trabajadores están en las peores condiciones en los últimos tiempos en el México contemporáneo. El Estado mexicano desmanteló el Estado nacional para convertirse en un Estado al servicio de las transnacionales. Tenemos sindicatos blancos en su gran mayoría, es decir, dirigencias sindicales al servicio de los patrones. Es terrible lo que pasa en todo el país. Y tenemos sindicatos creados ex profeso para no defender a los trabajadores. Llegan, por ejemplo, empresas como Walmart o como los bancos con sindicatos diseñados para que jamás se moleste a los trabajadores y no se defiendan los derechos de los trabajadores. ¿Qué decir de las grandes empresas como Telcel, donde son pisoteados los derechos de los trabajadores? Yo creo que eso día a día se han venido perdiendo garantías laborales, se ha desmantelado el Estado de Seguridad Social. El Instituto Mexicano de Seguro Social, que antes era una gran institución que tenía una visión integral de atención a la salud, hoy queda reducido a la mera atención de algunas enfermedades, porque la gente que tiene alguna enfermedad como gripe no acude al Seguro Social porque es perder horas y horas en las antesalas. Yo creo que en estos momentos los trabajadores están en sus peores condiciones. No tenemos que perder de vista que en el norte del país están oaxaqueños y oaxaqueñas siendo esclavizados en pleno siglo XXI. Están los trabajadores del Valle de San Quintín rebelados contra los patrones, muchos de ellos identificados con la clase política panista particularmente. Entonces, es el peor momento para los trabajadores. Yo creo que vamos a tener muchas protestas en todo el país, muchas inconformidades, muchos reclamos contra los gobiernos y contra los patrones, porque hoy los derechos laborales están pasando a segundo término y todo se busca para beneficiar al patrón. Así es. Manuel, ¿cómo ves? Yo creo que había que revisar primero el origen del festejo, ¿no? Y me parece que hoy se ha desvirtuado totalmente. Coincido un tanto con Flavio primero en que sí es necesario en que la clase trabajadora mantenga ese espíritu de protesta, de lucha por sus mejores condiciones laborales, pero también había que hacer una crítica al sindicalismo mexicano, particularmente al oaxaqueño, pero hablando en lo general, porque creo que es un problema que se sufre a nivel nacional, es decir, un sindicalismo
donde sus dirigentes se han convertido en los esquiroles del movimiento, donde se han entregado a los brazos del patrón, que por cierto hay que revisar este último asunto que hay con el sindicato de burócratas en Oaxaca, ¿no? Donde su dirigente pues va, se sienta con el patrón, habla a favor del patrón, habla a nombre del patrón, acuerda sin el consenso de las bases, y hoy tiene una rebelión al interior, ¿no? Pero digo, un sindicalismo que ha perdido el rumbo, porque ejemplos claros están los de la sección 22, ¿no? Hoy hace un rato tú mencionabas al inicio del programa cuánto gana un dirigente magisterial. Yo fui dirigente magisterial en los principios del movimiento magisterial democrático, y bueno, no, ¿Quién te tocó con Pedro Noriega, no? No, estaba Pedro Martínez Noriega, entramos nosotros como primera comisión ejecutiva con Aristarco Aquino Solís, y bueno, ahí no teníamos doble plaza, no teníamos viáticos, no teníamos todas las ventajas que hoy se tienen. Hoy los maestros del sindicato tienen 5 o 6 plazas, hoy ganan, lo que hoy se dice por parte de la SEP, de 100,000 pesos el dirigente de la sección 22, es una ofensa al propio gremio, porque me parece que no se puede estar usando la lucha, entre comillas, sindical para mejores condiciones de los trabajadores, cuando hay maestros en el Estado que caminan horas todavía, horas sin tener las mayores prestaciones que tienen sus dirigentes, ¿no? O como el propio secretario general, que se lo ha criticado su propio gremio. Entonces me parece que debiera hoy hacerse una reflexión profunda para que no solamente la lucha sindical sea utilizada o se utilicen los argumentos de su verdadero origen para seguir engordando a algunos dirigentes corruptos como los que se mencionan. Y estamos hablando que la responsabilidad de la crisis que hay en los sindicatos es precisamente por la mala conducción de sus dirigentes. Así es, esto es parte de con lo que podríamos arrancar en esto que es el 1 de mayo, Día pues, del Trabajo, y el tema sindical que decía hace un rato, por ejemplo, se está celebrando en un marco con un sindicato de burócratas, por ejemplo, también fraccionado. ¿Qué pasa ahí, Flavio? Los intereses que, digo, al margen de lo que tú comentabas, ya a nivel interno tenemos un sindicato de trabajadores del gobierno que me parece es el segundo en importancia, creo, después de la 22. De la 22, ¿no? Pero que ahora por intereses muy ya particulares internos podría afectar también la marcha del propio gobierno del Estado. Creo que es algo que está naciendo ahí, ¿no, Flavio? Sí, yo creo que hay inconformidad, insisto, en toda la base trabajadora de los distintos sindicatos, y particularmente en el sindicato de burócratas se han manifestado ahí unas corrientes en pugna. Yo espero que puedan dialogar y fortalecer la unidad sindical y defender juntos los intereses de los trabajadores, ¿no? Si efectivamente la dirigencia pactó a espaldas de la base, la base debiera tener mecanismos para cuestionar a esa dirigencia y que sean atendidos con justicia sus demandas. Pero si todo es parte del rejuego interno, como se ha venido dando durante mucho tiempo en el sindicato de burócratas, pues no me extrañaría que hubiera ahí jaloneos, porque hasta donde hemos visto el sindicato de burócratas ha estado controlado por el PRI. O sea, hasta donde he observado, los anteriores dirigentes y exdirigentes siguen teniendo controles al interior del sindicato de burócratas y los han puesto al servicio del PRI. Eso hemos observado. El anterior dirigente del sindicato de burócratas, Joel Castillo, fue candidato del PRI por una diputación acá por Valles Centrales, no hay que perderlo de vista. Y digo, pareciera una pugna interpriista. Yo insisto mucho en que el principal factor de inestabilidad en Oaxaca es el PRI en estos momentos. O sea, tienen conflictos muy fuertes que se manifiestan hasta en choques violentos como el que observamos entre los taxistas, ¿no? Entre un grupo de taxistas, más bien hay que puntualizarlo. Pero hay que acotarlo, Flavio, porque digo, es un discurso, me parece, y lo digo con respeto a Flavio conociéndolo, es un discurso un tanto ya trillado, el de decir la culpa la tiene todo el PRI, ¿no? Vamos al actual gobierno, y yo sigo insistiendo en el sentido de que confiábamos en que las cosas cambiaran en este gobierno, pero ahora que toca el tema de los taxistas, ¿quiénes aprobaron el Sindicato Libertad? ¿No? Lo aprobó Daniel Juárez. ¿Y quién es Daniel Juárez? El secretario del Trabajo, que viene de un gobierno
Gavino, ¿no? Y hoy este disque sindicato, que es lo que mencionaba hace un rato, se ha desvirtuado el sentido del sindicalismo en México y particularmente en Oaxaca. Hoy ya se utiliza a las relaciones políticas y lo hace el PRI, lo hace el PRD, lo hace el PAN, lo hacen los partidos que están en el poder. Lo hacen para mantener su parcela, para mantener la influencia en los órganos de representación, ya sea popular o administrativos. Entonces, ve a los de los sindicatos de transportistas, no permiten que nadie más que no esté dentro de su gremio preste el servicio de transporte, ya llámese público o llámese de acarreo de materiales, por mencionar algo. Pero lo más grave, los señores se enfrentan, se matan, ¿no? Lo que ocurrió cuando estaban construyendo Office Depot, ¿no? Hay un homicidio, no se mete nadie, no interviene el gobierno, que cuando luego también Flavio inicia la defensa a ultranza desde mi punto de vista de un gobierno que para mí me parece débil, dice, no, pues hay que llegar al extremo de la tolerancia, como dice el señor Ortega, ¿no? ¿Cómo se llama el gobernador ratificado aquí en Guerrero, ¿no? Al extremo de la tolerancia, viendo que se están golpeando, que están afectando a la ciudadanía, que se están matando, y solamente el gobierno sirve para recoger muertos. El último enfrentamiento, los más graves que se da, donde yo no estoy a la defensa del policía, ¿no? Por una cuestión incluso de formación, no le tengo mucho afecto a los policías, pero viendo a los policías que lo están golpeando con un machete, una horda de vándalos, que lo mismo lo ves tomando carreteras que golpeando a la gente, o golpeando al ciudadano común. Y no lo defienden, ¿no? Y nadie se mete, y eso no se puede hablar de un sindicalismo correcto. Muy bien, vamos a una breve pausa, regresamos aquí en Primer Círculo. Muy bien, y bueno, pues le saludamos a usted a través de Primer Círculo en este canal 134 de Cable Más. En esta mesa política ya se ha sumado también Jesús Romero, Chucho Romero. Buenos días. Líder, nuestro presidente legítimo. El muchas presidente gracias. Legítimo del PRD, por supuesto, y siempre lo vamos a decir así. Muchas gracias, hombre. De verdad me llena de honor. Bueno, y ahora también debemos hablando de un nuevo orden, ¿no? Sí. ¿Cómo está eso? Pues se requiere en Oaxaca más que se ha utilizado mucho el concepto de pacto político, ¿no? Un nuevo pacto. Nosotros estamos planteando en nuestro equipo un nuevo orden de relaciones políticas, un nuevo orden en el manejo de los recursos, un nuevo orden social que se establezca a través de un diálogo construido por todas las fuerzas sociales y políticas del Estado y que den a Oaxaca una viabilidad. Hoy creo que la percepción que hay es que es un desorden en nuestro Estado, la percepción nacional. Yo no lo comparto. Yo creo que debe generarse un nuevo orden. Somos 8 regiones prácticamente. Hay un factor de crecimiento muy importante en todo el Estado. ¿Por qué no hay una compartes integración? Pues porque yo no comparto lo que escuchaba hace rato, que hay un exceso de tolerancia. No lo percibo así. Lo que creo es que no hay un orden que se esté en este momento planteando de manera adecuada por las... ¿No hay o no hay orden? No hay un orden como tal que pueda establecer una viabilidad del Estado de Oaxaca en los próximos 20 años. Creo que muchas cuestiones, así lo estamos planteando. Nosotros observamos que prácticamente desde hace 3 sexenios se gobierna al día, y no solo en Oaxaca, sino en el país. Se gobierna al día, o sea, la agenda pública, la agenda de gobierno es instantánea, es como van saliendo las cosas. Exacto. Pero ya no se puede, perdón Jesús, ya no se puede andar con el mismo discurso. Mira, discúlpame, hace 5 o 6 años igual se planteaba, incluso el actual gobierno planteaba, vamos a generar una nueva forma de hacer gobierno y que esta se va a reflejar en 25 años. ¿No? Hoy tú planteas lo otro, no hay orden. Primero dices que sí hay orden, luego que no hay orden. No, yo planteo que se mantiene un estado de cosas producto de que las estructuras del poder priista se mantienen en todo el Estado y provocan los conflictos. Yo no estoy a la defensa del PRI ni para nada, pero yo vuelvo a insistir, nosotros no cambiamos. Yo no voté por Gavino Cue porque yo voté, yo no voté por Gavino Cue para mantener un discurso permanente de que no puedo hacer nada. Como cuando iniciaron y dijeron, es que cómo quieren que cambiemos las cosas en un sexenio si el PRI nos tuvo 70 años, ¿no?
¿Cómo quieren? Y empezaban a encontrar pretextos. Me parece que no puede caminarse No es hacia allá. pretexto, es un asunto de lógica. O sea, lo que tú percibes, está enraizado más de 80 años, Manuel. Jesús, lo que tú percibes no lo percibe la sociedad en general. Pedro. Y tú que andas caminando, me supongo que andas en campaña, los que andamos en la organización, los que andamos en la movilización, la gente no lo percibe así. Por eso cuando yo veo algunos comentarios que te hacen en tu página de Face, me parece que la gente ya no se chupa el dedo, lo dice con toda claridad, es el mismo discurso, nada más que le cambiamos, ¿no? Hoy decimos, necesitamos un nuevo orden. Pues sí, nada más estamos cambiando la palabra orden, ¿no? O sea, en el fondo necesitamos un gobierno firme, no represor, un gobierno firme, que quede muy claro. Necesitamos unas instituciones fuertes, no instituciones débiles, no instituciones que toleren al exceso las cosas. Necesitamos un gobierno que en verdad esté del lado de la gente, no del lado de los intereses. Pues me estás dando la razón, necesitamos un nuevo orden para Oaxaca. No del lado de los intereses económicos y de los poderes fácticos que lo llevaron al poder. Donde todos participemos y construyamos ese nuevo orden, y quienes somos promoventes de esta nueva realidad como la que tú planteas para Oaxaca, pues también la respetemos. Porque también planteamos una serie de situaciones, de acciones, y caminamos y no sin hipocresías ayudemos a la sociedad. Las planteamos, pero no las ejercemos. O sea, pasamos del discurso al hecho, claro. No. Entonces, también todos los actores políticos debemos comprometernos en Oaxaca, todos, a establecer una viabilidad. Yo digo que se gobierna el día del país y el Estado, porque de verdad, la agenda pública, la agenda social, y muchas veces la propia agenda del gobierno se encuentra desfasada de una realidad que se percibe no caminando. A la realidad. Pues no, o a veces esa realidad rebasa a las propias instituciones. Ve las propias frivolidades del gobernador del estado tomándose fotos con las que dicen, no me consta, pero lo que dicen, y no lo ha desmentido el gobernador, con quienes contrató para el tema de su imagen. No, qué pésimo asunto que la sociedad percibe cuando hoy el gobernador está pidiendo que se aprueben 2.400 millones de pesos para endeudar más. Es el gobierno que más ha endeudado, Jesús, al pueblo de Oaxaca. Flavio, y lo saben ustedes que fueron también diputados que acordaron también un endeudamiento. Yo creo que ni con Ulises ni con Gavín. La derecha tiene distintos discursos. La derecha permanentemente nos plantea, y me refiero concretamente a la posición de Manuel, como el autoritarismo. Derecha, ¿eh? Claro, pues tus posiciones son de derecha. Una cosa es que te plantees como socialdemócrata en el nombre, y otra cosa es que plantees el camino del autoritarismo como la propuesta para la salida a una crisis nacional. Caso, el tema del tenemos una crisis nacional de violencia en el país, primero, hay que decirlo. O sea, Oaxaca no es una isla. En Oaxaca, al igual que en todo el país, tenemos una severa crisis económica. El gobierno federal no ha sido capaz de sacar a Oaxaca ni a todo el país de la crisis económica. O sea, nos planteaban que el nuevo secretario de Hacienda y Economía eran unos genios para el manejo. Y ahora miren cómo tenemos al peso y cómo tenemos los salarios de los trabajadores. O sea, para empezar, tenemos trabajadores esclavizados en el norte de la República. ¿Y qué está haciendo nuestro gobernador sin derechos al respecto, laborales? Permíteme un segundo, yo te escuché con todo respeto. A lo que me quiero referir es que tenemos una crisis de violencia nacional y una crisis económica nacional. Y Oaxaca, por supuesto que es el reflejo de la más aguda crisis, porque en Oaxaca están los contrastes sociales más terribles. O sea, por eso ya tenemos que aceptar todo. No, para nada, permíteme. Entonces, no es el autoritarismo la salida a esta crisis. Ni el anarquismo. Es el diálogo entre los distintos sectores de la sociedad. Y hay que decirlo, el gobierno del Estado no ha sido capaz de hacer que dialoguen los sectores de la sociedad. Hay que reconocerlo. Qué bueno. Hay que decirlo con claridad. O sea, no ha sido capaz de construir espacios de diálogo entre los distintos sectores de la sociedad. No es un buen interlocutor, digamos. No ha sido hasta el día de hoy. Porque sigue siendo el PRI en el gobierno. No ha sido hasta el día de hoy. Porque los mismos funcionarios son priistas. No ha sido hasta el día de hoy capaz de armar espacios de diálogos para aquella simplemente reconciliación social. Entonces no es el autoritarismo la salida. Los gobiernos autoritarios terminan peor. O sea, Calderón sacó al ejército a las calles. ¿Y cuál fue la salida? O sea, ¿cuál fue el resultado de la política autoritaria o dura o de orden de Calderón? Pues más muertos, una guerra, un país convulsionado. Estamos hablando de muertos y desaparecidos todos los días. O sea, si le preguntas al ciudadano común y corriente,
¿cuál es su principal preocupación? Y te va a decir que la seguridad. Claro. Y en segundo lugar, la economía, el empleo, la comida. O sea, tenemos una severa crisis económica. O sea, el campo en Oaxaca está abandonado. Y un estado que ha tenido la mayor cantidad de presupuesto en los últimos 4 años. Bueno, digo yo que el gobierno federal ha sido incapaz, ha sumido a México y a Oaxaca en una severa crisis. Y el gobierno del estado no ha hecho lo propio. Y tenemos que en Oaxaca llega un personaje tan tenebroso como el señor Fidel Herrera y mueve las palancas que saben mover ellos y pues por supuesto que genera inestabilidad. Si a eso le agregas la incapacidad de algunos funcionarios para encontrar soluciones a los problemas, pues tenemos el cóctel que tenemos en Oaxaca. Difícil la situación, muy difícil, ¿no? Entonces creo yo que el autoritarismo, por supuesto que no es la salida, y no ha sido la salida en ninguna parte. A la gente le conviene, a la gente lo que quiere es solución a sus problemas. Y plantear la salida autoritaria es muy peligroso, porque luego el autoritarismo se nos revierte. O sea, yo prefiero el diálogo o gobiernos democráticos a gobiernos autoritarios. Tampoco se puede ir al extremo, Flavio, nada más si quiero acotar, perdón, Jesús, pero tampoco se puede ir al extremo ni tener una justificación de siempre de Flavio, ¿no? La de siempre de Flavio. Nadie ha planteado autoritarismo, al menos en esta mesa que yo he escuchado. Quien ha hablado de autoritarismo ha sido solamente Flavio. Yo no he planteado más que una cuestión de que un gobierno como el que buscamos los oaxaqueños pueda asumir su responsabilidad. Ahora resulta que Fidel Herrera es el causante de lo que va a ser el magisterio, según su lógica de Flavio. Y no estoy, insisto, en la defensa de los priistas. El más autoritario de los gobiernos que hemos tenido ha sido el del PRI, ¿no? Sin embargo, hoy tenemos un gobierno débil, incapaz, que no le está respondiendo a la sociedad, que no tiene, y lo reconoce él mismo, la mínima posibilidad de diálogo con los actores políticos en el Estado, pero que además está compuesto por el 99% de priistas. O sea, ¿a dónde quiere llegar Flavio cuando no reconoce que el secretario general es del PRI? Cuando el propio gobernador viene del PRI, y tú revisas la mayoría de los funcionarios que están y quienes toman decisiones son priistas, desde Varela, desde Jorge Castillo, desde los que están tomando decisiones. Lo señalamos todos los días, lo pero hay que puntualizarlo, todos los días. Pero hay que puntualizarlo, Flavio, y no solamente buscar justificaciones, decir, es que México, pero eso no es que la pobreza, mira, para Oaxaca ha recibido la mayor cantidad, PRI, ¿no? Nadie está pidiendo que retorne al PRI. Una ruta autoritaria. ¿Qué preocupación? 1.100 millones de pesos para la Cámara de Diputados. No, y más, Flavio. Y o más, sea, digo, terrible. Y más, o sea, y en más. alto sueldo se derrocha, el dinero en lo que no, pero no lo estoy usar. negando para nada, porque además ustedes fueron diputados y vivieron también de lo mismo. O sea, no escupas al cielo, lo digo con todo respeto. Tenemos que ser sinceros. Yo he reconocido desde mi posición nuestra de diputado, legislatura tuvo 280 millones de pesos. Yo estuve reconociendo. Mira, en la primera legislatura que yo estuve, ¿qué te parece, 34 millones de pesos. Regresamos contigo para que toques ese tema y el paso de la Cámara también, porque los tres han estado en la Cámara de Diputados. Vamos a la pausa. Regresamos aquí en Primer Círculo. Muy bien, seguimos en Primer Círculo. Está poniéndose interesante, muy interesante esta mesa. Decías, Manuel, antes de la pausa, algo de lo del presupuesto que hace referencia. No, sí, yo mencionaba que no se puede seguir abonando en un discurso que ya no se lo cree la gente más que quien lo dice, pues, o sea, aquí quien lo dice es Flavio, lo dice con mucha convicción, y yo lo entiendo, tiene que ser parte de su pose, pero no puede ser el mismo discurso utilizado en un escenario diferente cuando la sociedad está cambiando y cuando la sociedad cada vez está más despierta. Vete a las redes, Flavio. O sea, vete a las redes sociales donde la gente ya está diciendo lo que realmente piensa y ya no se chupa el dedo diciendo... Estoy en Twitter, ¿no? En Facebook y en Instagram. Ahí puedes seguirme. No, y te sigo. Y podemos debatir cuando gustes. Y te sigo, y por eso me doy cuenta de lo que dice la gente, de lo que critica de tus discursos o lo que critica de todos nosotros, los que de alguna manera utilizamos las redes sociales. Pero habla de un gobierno federal que no ha ayudado a Oaxaca. Miren, es Oaxaca uno de los estados más beneficiados en los últimos 4 años en cuanto al presupuesto. Hoy se supone que se están ejecutando cerca de 82 mil millones de pesos, se supone. Y la pregunta que hacen la mayoría de los oaxaqueños, o al menos con los que yo hablo, yo no sé con quiénes hablen ustedes, pero la mayoría de los oaxaqueños dicen, ¿dónde está? O sea, no se ven. Mira, ese discurso de la mayoría. No, hombre, y es el discurso, no, y es el discurso de ustedes de justificar. De verdad,
Eso de yo soy el representante. Claro, es el discurso, gente, precisamente, qué bueno, no, la razón, es el discurso priista de ustedes, de justificar un gobierno que a pesar de que las cosas están mal y a pesar de que la sociedad ve que están mal, ustedes siguen diciendo que las cosas están bien por defender solamente, estamos en la más aguda crisis que ha tenido Oaxaca. Es decir, pues entonces, el 2006 explotó Oaxaca. El gobierno de Ulises no fue capaz de solucionar la crisis económica, política y social. Y el gobierno de Gavino tampoco ha podido. Hay que decirlo con claridad. Es como la cruda, pero de las peores. No estamos... Pero lo peor es que se justifica el gobierno de Gavino diciendo no podemos porque tuvimos 80 años. Lo que estoy tratando de explicarle a Manuel con bolitas y palitos para que me entienda, digo, porque él es maestro, para que a ver si así me entiende, que hay una crisis económica nacional, que hay una crisis de seguridad nacional, que tenemos problemas de carácter nacional Flavio, que incluso impactan mundial, severamente. Incluso Mira, Manuel, hay países de América Latina que tienen niveles de desarrollo distintos. Panamá tiene un salario de hay 240 pesos. Hay estados de la República que tienen un desarrollo distinto. A ver, en el marco de esta contradicción frente a Manuel que plantea que no somos críticos, y yo he observado a Flavio en lo particular, yo considero, y me atrevo a decirlo, hoy le decía a algún amigo del gobierno de Gavino Cue, me parece un libro de Bukowski que se llama El capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco. Y así está, o sea, el gobierno de Gavino está flotando. Y lo digo con toda la claridad, y se lo hemos dicho a él, flotando yo no creo que vaya a cambiar. A un año, 8 meses de que esto termine, ¿no? Difícilmente va a tener un viraje. Ya prácticamente se encuentran preparando, cerrando los círculos del tema financiero, el tema administrativo, cumplir algunas obras y acciones urgentes para el Estado. Muchas creo que se van a caer. Ya lo de la presa Paso de Ancho, está cayendo, el tema del centro de convenciones que un juez otorga el amparo. Es lamentable lo que ocurrió. Ya no quiero hablar lo que está ocurriendo, lo que ocurrió. No creo que vaya a tener a un año, 8 meses un viraje, y necesitamos ser críticos y además propositivos. Y en esta propuesta, producto de lo que Manuel señala, de que la gente está muy cansada, harta, pero que a pesar de eso no quiere el retorno del PRI, tenemos que constituir un nuevo orden. Las fuerzas políticas que llevamos a la alternancia a Oaxaca y otras más a este estado. Y un nuevo orden puede hablarse, por ejemplo, yo imagino la construcción que se está haciendo nacional de una nueva constitución para este país, el llamado a un nuevo constituyente. En Oaxaca muchos actores plantearon, Oaxaca necesita una nueva constitución, cuando llegó Gavino. No hubo ese atrevimiento, tal vez no hubo la disposición o las fuerzas políticas que lo llevaron, incluyendo el PAN, no visualizaron esa posibilidad. En el PRD hubo esa discusión. Pero hoy creo que las cosas ya no funcionan, ya ese hartazgo ciudadano es terrible, es muchas veces contra todos, yo lo percibo, no hay ánimo de mucha parte de la ciudadanía, no hay confianza, sin embargo no quieren que regrese el PRI. Entonces tenemos que plantearles un nuevo orden político, social, institucional, producto de un gran acuerdo por Oaxaca, de un gran diálogo por Oaxaca, donde fundamentalmente ocurra algo, y que es lo que yo percibo, se cumpla, porque a 5 años muchos de los temas que se plantearon en la alternancia y en la transición están pendientes. Un nuevo orden, Chucho, donde de lo que decía Manuel, mano firme y menos exceso de tolerancia, o cómo sería ese nuevo orden en ese aspecto, que hay que decirlo también. Es que mira, tú no puedes exigir a una organización, por ejemplo, que no se movilice si tienes un funcionario que no cumple la ley. Que no te atiende. Que no te atiende. Tú no le puedes decir a una organización, cumple la ley, revocación. Eso puede establecer un nuevo orden. Si un funcionario de segundo nivel, de primer nivel, no está cumpliendo, pues entonces hay que hacerlo. A ver, el secretario de Administración, el secretario de Finanzas, el secretario de Planeación, el secretario... Oye, gobernador, es que están marchando, están bloqueando. Jesús, no es mano firme contra la organización, Jesús, es mano firme contra el funcionario. ¿Qué tan graves están las cosas en este país? Hay que decirlo con claridad, porque no debemos por ver el árbol, dejar de ver el bosque. Claro. Que vamos a ir a las elecciones, a renovar la Cámara de Diputados Federal, que nos va a hacer nuevas leyes, cuando el INE está bajo el control del PRI. O sea, ¿qué tan grave está cuando las reglas electorales las tienen
son una caricatura. Cuando hay un partido como el Verde Ecologista que se burla de las leyes y no lo pueden sancionar porque es parte del bloque de poder. O sea, están cerrando la posibilidad de un cambio por la vía electoral. De ese tamaño es la gravedad de la crisis nacional en nuestro país. Cuando hay un presidente de la República que le da categoría de estado a Tlacochahuaya, o dice el estado de Monte Albán. O sea, digo, ¿de qué estamos hablando? O sea, es grave la crisis. Tenemos un presidente desinformado totalmente, y quién sabe, en las nubes. Tenemos una crisis económica agudísima, una crisis de seguridad terrible, un estado que se está convirtiendo cada vez en estado mafioso, y me refiero al estado mexicano. O sea, de ese tamaño es la crisis. Bueno, pues Oaxaca es el reflejo de esa realidad, es el reflejo, y todavía queremos que la gente no proteste. Pues cómo no, si están las cosas, no están como para aplaudir este 1 de mayo, o sea, las cosas están terribles. Pero se supone que tenemos un gobierno democrático, con una visión diferente, que conocía esos problemas y que tenía que coadyuvar para que de alguna manera no encontremos justificaciones como las que siempre da Flavio. Ahí sí coincido con Jesús cuando dice, claro que se movilice la gente y se va a seguir movilizando siempre y cuando no haya una mínima sensibilidad en este escenario que plantea Flavio tan catastrófico, donde los funcionarios del cambio no dieron ni siquiera la mínima morralla, ni siquiera el cambio, ¿no?, que se esperaba. Entonces, claro que hay una responsabilidad de un gobierno que no puede encontrar justificaciones cuando nos ofreció a los oaxaqueños que a partir de donde estaba, a partir de la posición que tiene, podía iniciar a contribuir en que se cambiaran las cosas. Pero no podemos seguir justificando que a nivel nacional están las cosas de la fregada y que por lo tanto, como está todo de la fregada, aquí en Oaxaca también nos tiene que ir de la fregada, ¿no? No es justificación. Por supuesto. Estoy explicando nuestra realidad. Bueno, entonces tenemos que hacer algo nosotros. Claro, por supuesto. Mira, estamos de acuerdo y toco lo de la Cámara porque hablo por mí. Toco lo de la Cámara, soy diputado efectivamente. Tenemos una bola de diputados, y disculpen por la expresión, una bola de diputados corruptos, tenemos una bola de diputados entreguistas, que solamente lo único que hacen es levantar el dedo cuando su patrón en turno, es decir, el Ejecutivo, ordene lo que se tenga que hacer. Estoy de acuerdo contigo. Y se sigue haciendo cuando nosotros criticábamos eso, cuando planteábamos de que tenía que haber una verdadera separación de poderes, cuando si bien tenía que proponer el Ejecutivo, tenía que disponer el Legislativo, y no se sigue haciendo. Hay una parálisis en el Congreso del Estado. Totalmente de acuerdo. Porque hoy todo mundo y todos los diputados ven con signos de pesos cómo caminamos y no caminamos. O intereses ¿no? muy particulares. Es lo que Flavio comentaba en la pausa, la doble bolsita. Sí, claro, ¿no? Por supuesto, y no lo niego, compadre. O sea, negar eso sería hipócrita. Yo no soy hipócrita, yo estoy hablando con toda claridad. Cuando a mí me lo preguntan. ¿Pero tú has avalado esas iniciativas, Manuel? No, muchas no. Ah, bueno. Yo siempre he dicho, Jesús, lo que me parece a mí y a mis compañeros del socialdemócrata, que puede ayudar y contribuir para que las cosas mejoren en la sociedad, la vamos a votar. Venga de quien venga, si la plantea el PRI, la plantea el PAN o el PRD o quien sea, las vamos a apoyar. Si hay algo que me parece que no es correcto, vamos a estar en desacuerdo y lo vamos a manifestar. Y si ustedes de alguna manera se han enterado, porque deben enterarse, dado que son de la clase política, de los diputados más críticos al interior de la Cámara ha sido tu servidor, no digo que el único, uno de los que al menos plantea y fija sus posiciones. Ve el tema de San Quintín, fui uno de los diputados que insistí en que se nombrara una comisión, en que este Ejecutivo no siguiera como estaba ahorita, nadando de a muertito. La mayoría de los afectados en San Quintín son oaxaqueños. ¿Y qué está haciendo el gobernador? Nada, porque un funcionario de alto nivel de ese gobierno decía, es que si el gobernador interviene lo van a golpear políticamente y no es conveniente. ¿Por qué lo van a golpear si va a defender a los paisanos que están sufriendo una esclavitud tan lacerante? Y lo conoce Flavio porque alguna vez, siendo diputados ambos, fuimos a San Quintín. He estado en varias ocasiones allá con Bueno, al menos yo estoy hablando cuando fui contigo. No sé si has estado 20 o 30. Pero cuando fui contigo, por lo menos conocíamos esta situación. Faltó que te acuerdas, Flavio. Por lo menos fuimos, y decía algún diputado, es que van a hacer turismo parlamentario. Mira, la mayoría de las acciones de los diputados. No, turismo ahorita, las diputadas, estas dos diputadas del PRI que están en Italia, fueron a Italia. Fueron a Grecia. Son unos sinvergüenzas. Ahorita lo comentamos, Chucho, por favor, esto está bueno. Vamos a la pausa, regresamos. Seguimos en esta mesa, se acaba de incorporar Adrián Ortiz.
¿Qué tal? Buenos días. Bienvenido, Adrián. Y bueno, pues vamos a los mensajes y seguimos platicando. Hablabas algo de estas diputadas que se fueron a Italia, ¿no? Sí, si es con su dinero, pues bueno, pero no creo. No creo. Ahorita abordamos el asunto. Dice Flavio, para poder seguir tiene que camaleonizarse. No se da cuenta que se está ahogando. Dice, no sé a qué haga referencia. Yo también lo sigo, dice, y Flavio, para poder seguir tiene que cambiar, que deje a un lado su odio a Ulises. Esto es lo que no, está dando. Para empezar, no odio a nadie. Simplemente tengo una posición muy clara. No, tengo una posición muy clara con respecto a los políticos priistas. Tengo una posición muy clara con respecto al gobierno de Gavino. No ha logrado sacar a Oaxaca adelante, no ha logrado construir espacios de diálogo, ha tenido aciertos, varios aciertos, es importante decirlo, pero también ha tenido muchos errores. O sea, hemos señalado con puntualidad a los funcionarios que no cumplen. La Secretaría General de Gobierno está paralizada. Los aciertos de este gobierno? Por supuesto, te puedo hablar de la reforma constitucional, que está subaprovechada. Tenemos una importantísima reforma constitucional. Y que no la quiere aplicar el propio Ejecutivo. Gobierno. A ver, ¿me das chance? El referéndum, por ejemplo. Me estás preguntando y te estoy tratando de explicar. Son figuras imposibles. Una importante reforma constitucional. Referéndum. Tenemos un nuevo andamiaje jurídico en materia de derechos humanos. Tenemos un gobierno que no es represor. Tenemos un gobierno que dialoga. Ahí están las audiencias públicas. ¿Dialoga o no dialoga? No, a ver, no te entiendo. Permíteme un segundo, Manuel. O sea, estamos hablando, me pediste que te explicara algunos de los aciertos. La audiencia pública es populismo puro. Bueno, pues, permíteme. Es que la intolerancia es de verdad, es otro de los problemas que tenemos en la clase política sí, es un poco intolerante, mi amigo, lo quiero mucho, pero es intolerante, hay que reconocerlo. Pero es de toda la vida así, ¿eh? Es su modo, pues, es del barrio. Déjame chance sacar otros mensajes, dice... Hablan, dice, cuando salen, pero cuando integran a la Cámara son lamebotas. Dice, ¿qué hizo Flavio cuando estuvo ahí? ¿Otra vez Flavio? Le explico que tuve más de 50 iniciativas de ley. Del gobierno de Ulises, señalando que no pudo con la crisis social. Él la generó, dice, en ese momento. De ahí salió con casas, dinero y taxis. Bueno, pues otra vez que me digan dónde están las casas, dónde iniciativas de ley. Es como Gerardo Enestrosa, que presenta todo el tiempo iniciativas. Por favor, nada más. Se las plagia de la anterior y ya lleva como 90. Tiene más iniciativas que sesiones. Lo que comentaste, dice, el gobierno de Gavino no está flotando, más bien el gobierno de Gavino está a la deriva, sin rumbo. Está hundido. Y a la orden de los maestros. No lo comparto. Yo creo que necesita una dirección rumbo a la salida y por eso digo, está flotando. Tienes que y en el marco nacional, pues a veces lo que más conviene es flotar, así como están las cosas en el país. Peña Nieto sí está hundiéndose. Ese está, cada vez traga más agua y va más para abajo. Yo percibo esta parte como flotando, ya como para llegar así. Entonces tiene que tomar una dirección rumbo a la salida, o sea, y establecer el proceso de la transición democrática en Oaxaca. No podemos entregarle al PRI el PRI que quiere llegar al PRD y al PT y a una amplia coalición, o al PRI de Ulises y de Murat. No, o sea, Kramer contra Kramer, yo creo que hubo un proceso de alternancia para romper. Gavino fue un factor hace muchos años, por eso tampoco comparto que lo que dice Manuel es un priista. Bueno, tiene un proceso histórico. Gavino fue esperanza en su pero tiempo. También tuvo un proceso de reconocimiento, de caminar, de conocer, de vivir, de palpar, recorriendo el territorio oaxaqueño. Enfrentó el autoritarismo de Murat, lo quisieron llevar a la cárcel, marchamos varios de nosotros para que no lo llevaran a la cárcel. Es la marcha más larga que hemos tenido en la ciudad, yo la recuerdo desde la Fuente de las 7 regiones en ese entonces hasta la Procuraduría. Tocamos la puerta y no le aceptaron entregarse cuando era Murat gobernador. Ahí estuvimos a su lado. Tiene un proceso, pero hoy, rumbo al 2016, pues tampoco se trata de colocar a los amigos, de colocar también a quien puede tapar A o B o C interés de algunos que pudieran haber cometido algún error o alguna situación incorrecta. Pero están colocados los amigos, Jesús. Tampoco se trata, déjame acabar, Manuel, ¿no? Hoy vienes demasiado... No, pero mira, los últimos magistrados que nombraron son amigos del gobernador. No estoy de acuerdo que aún se le hayan nombrado a Pacheco, a quien conozco y respeto mucho, magistrado. Secretaría de Administración, hay amigo mucha del gobernador. gente que formada en la izquierda o formada en el propio Partido Acción Nacional, en una visión jurista, o formada en la sociedad civil, que merecía ser magistrado del Tribunal de lo Contencioso, magistrado del Tribunal Estatal,
¿no?, del Tribunal Estatal Electoral, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y hoy se premia a quienes Entonces, nos combatieron. Yo para no que lo fueran los comparto. mafuts de la... Eso es correcto decirlo. O sea, no tiene nada de malo, Claro. se lo podemos plantear Tiene mucho en de una malo. mesa. Eso no es correcto. Muy bien, otra vez Flavio dice, ¿cómo habla Flavio Sosa de izquierda? Se apoya a Nancy Ortiz Cabrera en el Distrito 02, que es apoyada por el presidente Jorge Guerrero. De la misma forma tiene metido las manos en el tema del centro de convenciones a través de su primo Ricardo, dice. A ver, en el No caso sé. del centro de convenciones, yo estoy en desacuerdo con que se construya un centro de convenciones en el Cerro del Fortín. Primero, para que quede claro. En el caso de Nancy Ortiz Cabrera, me parece una excelente candidata, me parece una mujer honesta y trabajadora, me parece que es valiente su actitud de haber presentado su declaración patrimonial, me parece que es muy importante su propuesta legislativa de plantear el pago de servicios ambientales a los productores de café, me parece que es muy inteligente su propuesta de plantear que renovar las reglas de operación para los programas que llegan al campo, me parece una buena candidata y yo creo que va a ganar. Yo no vivo en La Cañada, pero yo invito a la gente que vive en La Cañada a que razone su voto y que observe quiénes son los candidatos, ¿no? Que con libertad vote. Con libertad vote, digo, ahí está el señor Martín Vela de candidato. A mí me da un poquito de miedo. A mí muchísimo. Me da un poquito de miedo. Pero nada más Ahí por lo que está carga, no por lo Álvaro que Rafael representa. por el lado del PRI. Digo, yo no creo que le genere mucha confianza a mucha gente. Y por eso me da certidumbre el hecho de que Nancy sea candidata. Me parece una buena candidata y creo yo que va a ganar. Esa es mi opinión. Muy bien. Dice, ¿por qué no invitan a Freddy Gil Pineda? Verán que ese sí arregla luego el asunto. Dice. Ya estaría subiéndose a la mesa. Bueno, saludos a Freddy Gil si nos está viendo. Decías hace rato algo, Adrián, que lo que planteaba Flavio, de lo que él decía que se están, mencionaste una palabra, que se estaban subaprovechando. subaprovechando, decías, ¿no? Las reformas. Las reformas, ¿no? constitucionales. Pero tú decías Es que, muy- que son es- imposibles, ¿no? Es muy lamentable porque yo respeto mucho a Flavio Sosa, pero me parece que es una reforma constitucional, no de él. Digo, yo sé que es la facultad de legislar, es del cuerpo legislativo y esos son 42 individuos, pero es una reforma imposible. Tomando en cuenta, en algún momento, me parece que la semana pasada lo comentábamos, que ¿cómo pudiéramos pensar que opere una figura jurídica como la del referéndum o como la de la revocación de mandato, que pide requisitos de electores que piden, o sea, que Está alto solicitan? está alto Es el- altísimo, es altísimo. inalcanzable. Precisamente Que- para eso hay que reformarla. Claro. Entonces, Entonces, a mí no me está parece loco, que ¿no? esté subaprovechado. A mí más bien lo que me parece es que es una Lo hicieron burla. con suficientes candados para no. Es una burla, decías. Es una burla. A mí me parece que es una burla. O sea, porque lo pusieron como aquella vieja máxima de... La política ¿cómo de las es? apariencias de siempre. Que, ¿cómo decía? Ordénese, cúmplase, pero no se... ¿Cómo decía ese dicho? Sí, hay un dicho, sí. Bueno, no me Pero viene... no se cumpla. Algo así, ¿no? Y bueno, he venido escuchando el debate. Me parece que esta mesa, conformada por gente inteligente y gente respetable, tendría que quitarse un poco de los maniqueísmos. Pensar, por ejemplo, que todo es culpa del PRI es una posición tan maniquea que resulta insostenible. Pensar, evidentemente, en el sentido contrario, que todo es culpa de Gabino Cue, pues es también una posición bastante insostenible en el sentido de que nada puede ser culpa de un solo individuo o de un solo grupo. Me parece que en Oaxaca hay problemas que han venido creciendo de manera sostenida y que son los que han derivado en esta situación tan compleja que vivimos. No dejemos de lado el hecho de que un problema muy grave que tenemos es de orden. Y el desorden no lo puso Gabino. Como tampoco fue el PRI o Ulises Ruiz, vamos a ponerle un nombre, puede ser José Murado, quien nosotros queramos. Jiménez Ruiz. Diodoro Carras. No fue quien lo decretó, ¿no? Entonces, me parece que de ahí tendríamos que partir. Que tendríamos que partir de una discusión más seria, menos maniquea, menos tratando de encontrar un culpable como si eso fuera la solución al problema.
y creo que hay bastantes elementos para poder pasar a fases distintas de esta discusión. Por ejemplo, hace rato que hablaban de los sindicatos y del sindicato de burócratas. A mí lo que me parece el sindicato de burócratas, perdón que vuelva al tema y es un comentario brevísimo, es que es un error de cálculo enorme de la Secretaría de Administración que se hizo de valga la expresión, de un sindicato blanco, como la planilla blanca de Felipe Cruz Pinacho, y en un error de cálculo elemental, en la primer negociación les quita todo, o no les quita todo, pero sí les quita bastante, enardece a la base sindical, y sí, evidentemente, dentro del mismo sindicato hay voces que señalan a los grupos priistas que también existen y que es un grupo importante, es casi la mitad, porque si recordamos, este señor que es dirigente ganó por 100 votos, es decir, tampoco hay un día de campo ahí de la planilla blanca. Y lo que me parece es que esto que pasó esta semana es una suma de errores elementales de cálculo político que no los han podido manejar. ¿Qué pasa con el Sindicato Libertad, por ejemplo, no? Pues el Sindicato Libertad es un sindicato porril. Yo no sé si algunos de ustedes en esta mesa tenga intereses con el Sindicato Libertad, pero no ni lo permita Dios. Pues ni Dios lo quiera. Qué bueno, ¿no? Vamos nada más, perdón Adrián, a una breve pausa, ya nos está marcando la pausa. Regresamos aquí en este programa Primer Ciclo, canal 134, Cable Más. Volvemos. Seguimos en Primer Círculo, canal 134 de Cable Más y también a través de la radio. Estaba platicando Adrián Ortiz, pero estabas pidiendo la palabra. Yo tengo una Flavio. diferencia sustancial con Adrián Ortiz y tiene que ver con la calidad o el tipo de problemas que tiene Oaxaca. Para mí los principales problemas de Oaxaca, desde mi perspectiva, son de orden estructural. Es decir, tienen que ver con el sistema económico y político. Entonces no disentimos, Primero, coincidimos. Bueno, coincidimos. Entonces es un problema de orden estructural para empezar. ¿No es del PRI? O solo del PRI. Además, pues. No, lo que pasa es que el priismo se ha convertido en cultura política también. Hay que decirlo, más allá de un partido político. Es decir, el PRD, Morena, el PAN, la propia sociedad nos priizamos. Es decir, nos relacionamos entre sociedad y gobierno como nos educó el PRI o como nos maleducó el PRI. Es decir, se volvió cultura política. ¿No? Se volvió cultura política. El pequeño priista que traemos dentro, alguien lo dijo, creció, a unos les creció demasiado. Y entonces tenemos problemas de orden estructural. Segundo, el monstruo llamado PRI como partido, como sistema, está metido en el propio gobierno del Estado. O sea, y ahorita está moviendo, llegó un dinosaurio a poner orden y a mover todas las piezas. O sea, no quiero decir que Fidel Herrera sea el causante de todos los problemas. No, por favor. Simplemente oprime los botones que tiene que oprimir para generar el conflicto. Un conflicto entre priistas se vuelve un conflicto estatal. Un conflicto entre un sindicato priista se vuelve un conflicto estatal. Un administrador que se está robando el dinero se vuelve un conflicto. Llegó su director técnico, o sea, pues digamos, es un director técnico de todo el equipo. Entonces, y un director técnico de qué magnitud, ¿no? Sí. Es bastante peligroso por los cuestionamientos que hay este señor. Entonces, cuando mandan a un personaje de esta naturaleza, dices, es que ya no les importa nada. O sea, vienen con todo por el control. Él tiene una excelente relación con los exgobernadores y sabe cómo apretarlos y decir, ambos, sí. Tú te haces cargo de este, tú te haces cargo del otro y me cierras acá y le aprimes acá. Y por supuesto que jala a los operadores priistas que están dentro del gobierno de Gavino, ¿no? Y hay guerra sucia y se están dando con todo, ¿no? Entonces, creo yo que la situación es verdaderamente grave. Coincido con Adrián, no se puede ver con maniqueísmo, no es el PRI el único responsable. Hay que reconocer que el gobierno de Gavino tiene importantes fallas, pero también hay que decirlo, tenemos un problema estructural y Oaxaca es el reflejo de la crisis estructural que vive nuestro país y que tiene que ver no solamente con un presidente del nivel de Peña Nieto, ¿no? Que todos los días se retrata ante la sociedad, se revela como lo que es un presidente de muy bajo perfil. Comparto, no hay que plantearse una visión maniquea, pero tampoco podemos ser desmemoriados. Mucha de la responsabilidad política
de la corrupción, de la historia de agravios, está afincada en esa estructura de poder, donde actores también desde la izquierda, desde la derecha se relacionaron con el PRI. Y la impunidad que se permitió en sexenios y sexenios, inclusive hoy en este sexenio permitiendo una impunidad de anteriores gobernadores, pues permiten que también tengamos esa recurrente situación en el Estado y en el país. O sea, dime qué expresidente de este país está preso. ¿Qué expresidente por haber los hijos de Adela Madrid lo declararon loco cuando se atrevió a criticar? Claro, su propia familia. Echeverría de Senil, ¿no? Sí. Entonces, la impunidad es un factor que también ha permitido, y agregaría, además del tema de la crisis estructural, está una crisis funcional también, porque como aparato el Estado no funciona, está segmentado, hay factores, poderes fácticos, federales, nacionales. Muchos dicen el tema de la gobernabilidad no se opera en gobernación, se opera en Los Pinos, con Calderón lo operaban en la particular, es decir, también el tema funcional, y que luego se nos da por imitar en Oaxaca y en otros estados en el marco de las grandes reformas nacionales y seguir modelos que no son propios, que no corresponden, a la realidad de Oaxaca. Pues nos llevan a una situación de que es insostenible un gobierno de manera funcional, un jefe de la oficina del gobernador. Yo no sé si eso tenga un planteamiento, o un jefe de gabinete federal, si eso lleva un planteamiento de un avance democrático, o el factor de la gobernabilidad y el tema interno debe recaer en un secretario de gobierno como tal. Es decir, tú vas, me ocurría mucho, ¿no? El tema fáctico, vas con un secretario general de gobierno, te hablo del sexenio de Ulises Ruiz, y te decían, no hombre, él no decide, aquí estoy yo soy el que decido. Entonces, ese tema funcional también nos mete en crisis, y hoy la observamos de manera nacional. ¿Quién dialoga? ¿Quién construye acuerdos? De repente sale el secretario de Gobernación, se remanga la camisa, y por el otro lado Chavifet le juega las contras. Entonces estamos de verdad en una situación muy complicada. Plantear que la crisis que tiene Oaxaca, y que yo diría que es la resaca del conflicto del 2006, pero de esas crudas que son difíciles, además que no se curan con tres cervezas, que no se curan. Entonces así está Oaxaca en la cruda, y es el peor momento. Tiene razón Flavio, y en esa cruda, mira cuántas situaciones llevamos, creo, más muertos, no tengo el dato exacto del 2006, pero posterior a eso más muertos de conflictos sociales, agrarios, de falta de gobernabilidad, de cómo los caciques regionales siguen apuntalando el control en la Mixteca, en la Cañada, en la Cuenca. Es complicado el panorama estatal y nacional, sin duda. Muy bien, dijiste algo hace rato que me gustó, Chucho, ser propositivos. Tenemos un minuto, solamente algo que proponer, Adrián. Híjole, yo pues no sé, en estas condiciones, finalmente lo primero y lo único que en este escenario de hoy en día lo que podemos pedir es que la gente razone en la importancia, aunque suene como a discurso trillado, en la importancia de acudir a las urnas y de, como dijo Flavio, de razonar bien su voto. Me parece que no hay otro camino, no podríamos hablar de otro camino. Las soluciones estructurales no van a venir el 7 de junio, y creo que como ciudadanos lo que tendríamos que empezar a hacer, y a veces uno parece de disco rayado, es ser más participativos, es decir, involucrarse más y exigir más, saber exigir, aprender a exigir. Somos un pueblo que no sabe exigir, que rompe cuando quiere exigir, y me parece que no es por ahí el camino, y que tendríamos que pensar en una cultura de civilidad para exigir de manera razonada, con más ahínco, con más efectividad. Muy bien, Flavio. Yo creo que particularmente en la realidad oaxaqueña, creo que todavía está a tiempo, Gabino, de convocar a un gran diálogo entre los sectores de la sociedad. Coincido con Jesús. Yo creo que esta etapa es la etapa más difícil, la etapa de la salida, y en esta etapa perfectamente que se puede construir espacios de diálogo entre los distintos sectores de la sociedad, entre los distintos actores políticos, y tomar acuerdos que permitan que el cambio de gobierno no sea tan violento. Todas las elecciones en Oaxaca han sido violentas, todas.
todas las elecciones han traído muertos. Esperemos que esta no sea así y contribuyamos todos para que no sean las cosas de esa manera. Creo yo que la violencia nos lastima a todos, el país está convulsionado por ello y creo yo que tiene la gran oportunidad, Gabino, de decir, a ver, viene la salida de mi gobierno, vamos a dialogar, vamos a tomar grandes acuerdos, vamos a fijar reglas claras, las reglas federales son desastrosas, creo yo que podemos tomar acuerdos locales, se pueden tomar acuerdos locales y él personalmente asumir esa responsabilidad. O sea, no dejarlo en manos de el secretario general de gobierno o en manos de un funcionario de segunda. Yo creo que él tendría que tomar las riendas en este corto espacio de tiempo que le queda y generar acuerdos. Muy bien. Jesús Romero. Concluiría, comparto con Flavio, creo que el gobernador está a tiempo de apuntalar el proceso de transición. Él creo que ha logrado una alternancia, grandes reformas, difíciles a lo mejor, pero bueno, el proceso de adaptar las leyes al ritmo de la sociedad es eso, es un proceso. Yo creo que en este momento tiene toda la oportunidad este gobierno, particularmente Gabino, de convocar a una gran construcción de diálogo y construir la transición. Y yo voy a diferir de quienes desde su grupo tal vez lo asesoran o desde su equipo, de construirla desde arriba hacia abajo. No, la construcción del proceso democrático tiene que hacerse para la transición de abajo hacia arriba. La arquitectura del proyecto que debe democratizar Oaxaca y seguir en una política de resultados debe construirse con quienes lo llevaron al ejercicio del poder político, quienes generaron la alternancia, que es la mayoría de la sociedad oaxaqueña, no la cúpula. La cúpula tiene intereses, tiene una visión hoy nacional de acomodo gerencial de los recursos públicos, gerencial en el ejercicio del poder, una visión de sucesoria en términos hasta familiares, lo observamos con un exgobernador, otro en una lógica de recuperar el presupuesto del Estado. Entonces yo creo que Gabino, mucho de su bono, que está ahí latente, lo puede catapultar entregando una visión de un proyecto de transición democrática que se apuntale desde abajo. Si no esto, no sé, a mí me preocupa el destino de Oaxaca y los próximos, no solo 6 años, ¿no? Yo tengo una hija de 5, los próximos 25, no estoy pensando mandarla a Harvard, a Yale, a Oxford, ¿no? Primero, no tengo esa posibilidad. Segundo, creo que hay muy buenas universidades. No está listo un avión para que ella empaque sus cosas, se vaya. Oaxaca tiene que ser tierra de oportunidades, de empleo, de muchas cosas que soñamos los oaxaqueños. Y hay ya que está en campaña anticipada. Sí, ¿verdad? Sí, suena fuerte, pero además lo creo. Suena fuerte. Pero además, Flavio, lo importante de una campaña es creerlo. Hasta me dieron ganas Casi, de aplaudir. Ya quería yo. Voto por ti, ¿Dónde voto? ¿Dónde voto, Bueno. Chucho? Jesús Romero. Acabas de destruir Jesús Romero, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Manuel Pérez se tuvo que ir, está festejando su cumpleaños. Sí, muchas felicidades a Manuel, aunque sea tan intolerante y se esté corriendo a la derecha. Flavio Sosa, como Gracias. siempre te agradecemos tu presencia. Adrián Ortiz. Gracias, gracias. Y sobre todo a usted que nos ve y nos escucha. Gracias, pásela bien.